Hola a todos, bienvenidos a su canal Tips para docentes y alumnos. En esta ocasión el video que estoy realizando no tiene mucho formato debido a que es un video explicativo sobre cómo realizar algoritmos en la materia de programación, en el tema de lógica de programación o principios de programación. Y debido a que en ocasiones es un tema un poco complejo, hay estudiantes que se les complica entender la parte de la creación de los algoritmos. Por eso es que este video está realizado especialmente para los alumnos de la prepa, tanto la 17 de Bejucos como la 159 de Ciprianes, para que les sirva como una guía. Bien, entonces vamos a iniciar con los pasos básicos del desarrollo de los algoritmos. Voy a ponerles algunos ejemplos que ya hemos estado realizando para que sea como un complemento. Entonces, recordemos, para poder realizar un algoritmo yo debo de identificar o entender qué es lo que voy a realizar, entender el problema. En este primer ejemplo, mi problema será sumar dos números. Una vez que ya entendí el problema, debo de buscar la solución. ¿Cómo voy a solucionar ese problema? En este caso es muy fácil, el resultado es muy obvio, donde mi resultado va a ser igual a el número 1 más el número 2. Es la resolución de la suma de dos números. Una vez que ya tengo mi solución, voy a empezar a desglosar mis variables, identificando cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida y si existe alguna constante. Para este caso no hay ninguna constante, ya que únicamente tengo dos variables de entrada, la número 1 y la número 2, y una sola variable de salida que sería mi resultado. Entonces, mi desglose para mis variables sería: para el número 1, mi variable va a ser n1. Para el número 2, mi variable sería n2. Y para mi variable de salida, que sería la suma, mi variable va a ser res. No tengo constantes, así que una vez que ya desglosé mis variables, empiezo con el desarrollo de mi algoritmo. Tengo mi inicio y voy a empezar a pedir los datos de variables que necesito. Dame número 1 y le pido que lo guarde en n1. Ya tengo el primer dato. Ahora, dame número 2 y la guardo como n2. Una vez que ya solicite mis dos variables de entrada, voy a el siguiente paso, que sería el proceso, donde voy a, en mi variable de salida, que sería res, va a ser igual a lo que yo tenga en n1 más lo que tenga en n2. Estoy realizando mi ecuación con base a la solución que yo estoy dando para resolver este problema. Lo repito porque es la base de entender el proceso de un algoritmo. Y una vez que ya terminé mi proceso, voy a dar a conocer el resultado. El resultado de la suma es lo que yo tenga en mi variable 3. Y fin del proceso. Entonces, aclaro que existen diferentes formas de desarrollar el pseudocódigo, el algoritmo. Algunas son más complejas. Esto lo estoy haciendo de una manera, la manera más simple, para que los estudiantes que tienen problemas para entender el desarrollo del pseudocódigo puedan comprenderlo mejor. Entonces, para el ejemplo más sencillo, sumar dos números,
Resolución de problema, identifico mis variables entrada y salida, número 1, número 2, variable de entrada, y res, variable de salida. Pido variables de entrada, hago el proceso y muestro el resultado utilizando mi variable de salida que estoy colocando aquí. El siguiente ejemplo común sería trabajar con figuras geométricas. En este caso es obtener el área de un triángulo. Para obtener el área de un triángulo yo voy a ocupar como solución su fórmula, que sería área es igual a base por altura entre 2. De esta fórmula yo voy a identificar las variables de entrada, que sería, necesito solicitar la base, es un dato que no conozco, solicito la base, solicito la altura, el 2 sería una constante y recordemos la regla de los pseudocódigos que las constantes no se solicitan, se trabajan directamente con ella. Y esto me va a dar mi resultado que sería el área, por lo tanto mi variable de salida sería lo que yo voy a obtener de área y la identifico como A, son las variables básicas. Ya que tengo el desglose de mis variables, empiezo con el desarrollo de mi pseudocódigo, pidiendo los datos que necesito y que no conozco. Dame la base y lo voy a guardar en B. Dame la altura y la voy a guardar en H. Son los dos datos que yo requiero. Los marco en rojo para identificar que son las variables. Ya que no tengo más datos que solicitar, sigo con mi proceso de solución, donde a mi variable de salida, que sería A, la voy a igualar con lo que yo tenga en B por lo que yo tenga en H. Como mi fórmula primero debo de hacer esta operación y el resultado dividirlo entre 2, por eso es que lo voy a colocar entre paréntesis primero. Y a este resultado divídelo entre 2. Y de esta manera yo ya tengo mi ecuación para obtener el área del triángulo. Área A va a ser igual a B por H y esto va a estar dividido entre 2. Una vez que ya obtuve el resultado, lo muestro. El área del triángulo es 2 puntos lo que tenga en la variable donde guardé el resultado, que en este caso es la letra A. Y finalizado mi algoritmo. Vemos, es el proceso similar. Pido los datos de entrada, hago el proceso y muestro el resultado. Pido los datos, hago el proceso y muestro el resultado, siempre siguiendo este patrón. El siguiente ejemplo sería obtener el área de un cuadrado. Este ejercicio es muy común ponerlo en la creación de pseudocódigos porque en esta figura geométrica muchos estudiantes se confunden. Técnicamente el ejercicio sí está bien elaborado, pero debemos recordar que nuestro algoritmo debe evitar los errores humanos. No podemos permitir que un error humano altere el proceso. Entonces, de manera simple, la solución sería, para obtener el área del cuadrado, nuestra fórmula es lado por lado. Si lo vemos como en los ejercicios anteriores, donde yo tengo dos datos, base y altura, muchos pensarían que la lógica sería, si ocupo lado y lado, en mis variables de entrada tendría el lado 1, L1, y lado 2, L2. Y mi variable de salida sería el área. Vamos a hacerlo de esa manera. Dame el lado 1 y guárdalo en L1. Dame el lado 2 y lo guardamos en lado 2.
Una vez que ya tengo mis dos variables de entrada, continúo con la ecuación, donde área va a ser igual a lo que yo tendría en lado 1 por lo que tendría en lado 2. Y ya que tengo mi proceso, mi fórmula, muestro el resultado. Área del cuadro es, y lo que yo tenga en la letra A. Y fin del proceso. Entonces, siguiendo la lógica de los anteriores problemas, se podría pensar que este se soluciona así. Pero el cuadrado es de los ejercicios que, aunque está muy sencillo, a muchos estudiantes se les complica porque precisamente se pierde esa parte de que el algoritmo no puede permitir el error humano. ¿Eso qué pasa aquí con el error humano? Sabemos que la característica del cuadrado es que todos sus lados, sus cuatro lados, son iguales. Por lo tanto, si yo pido lado 1 y lado 2, el usuario me puede dar el mismo dato, 5 y 5, 10 y 10, etc. Pero si por error el usuario me da aquí un dato 5 y aquí un 4 o un 6, que se haya equivocado al escribir, entonces en automático este pseudocódigo ya no funcionaría porque ya no está cumpliendo con la regla del cuadrado, ya que me está dando datos diferentes y el cuadrado debe ser datos iguales. Por eso es que en este ejercicio, siempre cuando lo hacen así, está mal. ¿Cuál es la forma correcta? Únicamente pedir un solo lado dame el lado y hacer la operación con esa única variable. Dame el lado, guárdalo en L1 o en L solo si lo quieren dejar así. Y área, mi variable de salida va a ser igual a lo que tenga en L1 por lo que tenga en L1, cumpliendo esta regla. Y el área del cuadrado es A. Entonces, parece muy obvio, van a estar viendo este ejercicio y se les va a parecer obvio, pero créanme que este error se presenta muchas veces y es importante aclararlo. Y algo similar pasa con el círculo, que aquí tenemos dos errores muy comunes. Para resolver el área del círculo sabemos que nuestra fórmula es pi por radio al cuadrado, ¿no? En esta parte del radio al cuadrado hay ocasiones que pasa lo mismo de lado, piden dos veces el radio. Pero el problema se presenta aquí en pi. Pi es un valor constante, es un valor ya establecido. Entonces, al ser una constante no se debe de pedir. Por lo tanto, a la hora de definir mis variables, yo no tengo por qué pedirla. Y el único valor que voy a pedir es el radio, porque es la variable que yo no conozco y necesito. Área va a ser mi variable de salida. Entonces, son las dos variables que ocuparía y pi no lo ocupo. Es una constante y trabajo directamente con ella. Mi algoritmo iniciaría, dame el radio, los puntos y lo guardo en R. Y como ya no tengo más datos, ahora sería área es igual a 3.1416 por lo que tenga en R por lo que tenga en R, porque voy a elevar mi radio al cuadrado, pero obviamente esto debe de ir entre paréntesis y quedaría, multiplícame la R por la R y el resultado multiplícalo por 3.1416 para cumplir con la fórmula. Y una vez que ya tengo el resultado, el área del círculo es, y lo que tenga en
área, lo que tenga la letra A. Y aquí esa es la forma de resolver para el área del círculo. Esto lo tomo como ejemplo, insisto, tomando en cuenta que son fórmulas que ya tienen un valor constante, aunque no lo marque aquí, tienen un valor constante y debemos de ser cuidadosos al ubicarlo, ¿no? Estos son ejercicios para obtener áreas de figuras geométricas. Pero cuando se nos presenta un ejercicio que no tiene que ver con figuras geométricas, debemos entender el cómo solucionarlos. La solución está en nuestro contexto, en lo que nosotros ya conocemos. Y si de repente no conocemos algo que necesitamos, debemos de preguntar al profesor para que él nos dé esta parte, no nos solucione el algoritmo, sino que nos dé esta parte y nosotros arrancar. Por ejemplo, este pseudocódigo se trata de obtener precio de un producto con IVA, donde por lógica el IVA es un impuesto que está marcado actualmente en el 16% del total del producto. Y como es un impuesto, se va a sumar. Por eso es que la solución es al precio normal del producto le vamos a aumentar su IVA, que es el 16%. Pero esta fórmula yo ya la debo de obtener, ya sea con una regla de 3 o haciendo la multiplicación directa. Para ello voy a ver qué variables necesito. Para yo obtener el precio de un producto con IVA, yo necesito saber cuál sería su precio del producto. ¿Cuál sería el precio del producto? Y como va a ser algo que voy a solicitar, no conozco el valor, sería una variable de entrada y yo la definiría. Vamos a ponerle PP, precio de producto. Recordemos también que el nombre de las variables hay que dárselos dependiendo lo que estemos utilizando. Ya no voy a ocupar pedir otro valor porque lo que necesito es el IVA y esto sería una constante. ¿Y qué voy a obtener como resultado? El precio final del producto. Y lo defino con mi variable PF. Pues ya tengo mi variable de entrada, mi variable de salida. Inicio con el proceso. Como necesito yo el precio del producto, lo voy a solicitar. Dame el precio del producto. Y guárdalo en PP. Listo, ya tengo cuánto vale mi producto. Ahora voy a hacer la operación porque ya no necesito solicitar más. Donde para obtener mi precio final, normalmente aquí es donde va la variable de salida, para obtener mi precio final va a ser igual a lo que yo tenga en mi variable PP, precio del producto, más, y aquí es donde yo voy a sacar el IVA. Para sacar el IVA podría la ecuación más fácil, precio del producto por punto 16. Y con esta fórmula yo ya saco el porcentaje que le corresponde según el precio del producto, pero también se lo estoy sumando. Y todo esto yo lo voy a guardar en la variable PF que representa mi precio final. Ya que tengo la fórmula realizada, el resultado obtenido, voy a mostrarlo. El precio con IVA es, ¿dónde tengo mi precio con IVA? En mi variable PF. Y fin del código. Y de esta manera yo estoy haciendo
Pseudocódigo, un algoritmo para obtener el IVA, el precio del producto con IVA, tomando en cuenta que lo único que necesito es el precio del producto y que el IVA es el 16%. Este es un ejercicio muy diferente a obtener el área de alguna figura geométrica o la suma de dos números. Aquí estoy haciendo otro tipo de resolución, pero el sentido es el mismo. Pido información, proceso información y doy un resultado. Y sería el proceso desde inicio hasta fin. Analicen este video, analicen los ejercicios para que y no tengan dudas en los problemas que hemos estado resolviendo. Espero les sirva y muchas gracias por la atención.